razón por la cual me mudé allí con ella para mis estudios. Hace unos 6 meses, de repente fue enviada a casa con licencia por el instituto. Una vez en casa, se obsesionó bastante, gastando los ahorros de su vida y la herencia de mis abuelos para persuadir a un rico empresario de que comprara una gran villa en una isla. Al principio, pensé que quería relajarse durante sus vacaciones, pero dedicó casi toda su energía a fortificar esa villa, como si tratara de construir una fortaleza inexpugnable cuando la visité durante las vacaciones. También había comprado un yate y me enseñó a manejarlo con prácticas. Pacientemente explicó dónde estaba la isla y dónde esconder el yate una vez que llegáramos allí. Mencionó que el Instituto de Investigación había estado trabajando en un nuevo virus que había sido probado en animales como monos y ochos y que los experimentos iban bien. Sin embargo, por alguna razón, la alta dirección de repente insistió en ensayos en humanos. Mi madre se opuso fuertemente a esto, razón por la cual fue enviada a casa a descansar durante algunos meses. No le pedí detalles a mi madre, pero ver su comportamiento cauteloso también me preocupó bastante. Llega a casa ahora mismo y quédate allí. No importa lo que pase afuera, cierra todas las puertas y ventanas y activa el nivel más alto de defensa. Mamá, ¿y tú? Habiendo dependido de ella durante muchos años, naturalmente no quería preocuparme solo por mí misma. Iré a buscarte en unos días. Recuerda, no te demores y no te molestes en pedir permiso en la escuela. Vale. Seguí respondiendo. ¿Necesito traer algo más? No es necesario. Ya he comprado todo lo necesario. Solo toma lo que creas que es esencial. Conduce hasta la costa y toma el yate para salir del continente. Mi madre se estaba impacientando con mi agonía, pero aún así me instruyó cuidadosamente. Vale, voy en camino, dije, sin atreverme a demorarme más y apresuradamente volví con Caroline. Mama, cuídate. ¿Entendiste? Mi madre terminó la llamada decisivamente, y tanto el ruido de fondo como su voz desaparecieron. Adoro. ¿Qué le pasa a tu tía? Caroline espero desconcertada. ¿Pasa algo? Respiré hondo tratando de calmar mi corazón acelerado y agarré con fuerza la mano de Caroline. Caroline, las cosas están a punto de ponerse caóticas. ¿Qué quieres decir? Caroline parecía confundida. ¿Por qué tu tía de repente te dijo que te escondieras en la isla? Miré cansinamente a la gente que deambulaba por el centro comercial y apreté los dientes. Caroline, ¿tienes algo de dinero? Caroline se sorprendió e instintivamente sintió su bolso, pensando que estaba bromeando y sacudió la cabeza repetidamente. No, adoro. Sabes que no tengo mucho. No podía permitirme su confusión y simplemente dije, envíame tu cuenta bancaria. ¿Para qué? Caroline preguntó, sobresaltada por mi urgencia. Solo envíala. Gruñí desesperada. Sorprendida por mi tono, Caroline rápidamente me entregó su tarjeta bancaria de su bolso. Din. El teléfono de Caroline pronto recibió una notificación de transferencia. 1 millón. Caroline me miró en estado de shock. ¿Estás loca? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Es de mi mamá. Expliqué. Puedo usar su tarjeta. Entonces, ¿por qué me lo transferiste a mí? Caroline rápidamente me arrebató la tarjeta bancaria, con la intención de transferirme el dinero de vuelta. Le agarré la mano abruptamente, mirándola con una expresión seria. Caroline, estamos realmente en problemas. El virus se ha filtrado del Instituto de Investigación Biológica donde trabaja mi madre. Necesito dirigirme a una isla para buscar refugio de inmediato. Tú necesitas darte prisa y comprar tantos elementos esenciales como puedas. Caroline se sorprendió por mis palabras. No me atreví a demorarme más en el centro comercial, agarrando la mano de Caroline mientras nos apresurábamos hacia el estacionamiento. Adoro. Después de que regreses, no le digas a tu tío y a tu tía toda la verdad. Puede que no lo crean. Solo di que necesito su ayuda para comprar estos elementos esenciales y guardarlos en tu casa. Le indiqué a Caroline mientras presionaba el acelerador. Vale. Caroline asintió sin comprender. Es una filtración de virus grave. Sí. Mi madre no entró en detalles, pero definitivamente es una catástrofe.
Assenti. saltando varios semáforos en rojo para garantizar la llegada segura de Caroline a su complejo residencial. Recuerda, comienza a preparar los suministros con tu tío y tu tía de inmediato. Tratado como si fuera una pandemia peor que COVID, Caroline salió del auto, asintiendo y rápidamente sacando su teléfono para llamar a sus padres. Sospire aliviada. Ahora todo lo que quedaba era conducir hasta la costa. Una vez en el yate, estaríamos esencialmente seguros. Adoro. Aquí tienes un reloj. Caroline arrojó una caja de reloj al auto por la ventana, dándome una sonrisa tierna. Incluso si es un desastre, aún necesitamos celebrar el cumpleaños de Ador. Observé atónita cómo Caroline se daba la vuelta y corría hacia su complejo. La caja del reloj yacía silenciosamente en el asiento del pasajero. En ese momento, un sentimiento de tristeza surgió repentinamente dentro de mí. Esta despedida podría ser la última. Aunque no estaba clara sobre la naturaleza específica de los virus que mi madre estaba investigando. Creía que no me habría hablado tan seria y urgentemente si la situación no fuera extremadamente grave. La ciudad donde estaba a unos 300 km de donde estaba amarrado el yate de mi madre. La forma más rápida y segura de llegar allí era en coche. El viaje fue inquietantemente tranquilo. Tan tranquilo que temía que mi madre estuviera bromeando. Pero bajo la calma, sentí un pavor creciente. No podía entender por qué los experimentos destinados a animales de repente involucraban a sujetos humanos. Tampoco podía comprender por qué mi madre seguiría trabajando en el virus después de haber sido disciplinada en su institución. Una vez en la carretera, pisé el acelerador a fondo, conduciendo casi 3 horas para llegar al destino. Sin embargo, para entonces ya estaba oscuro. Solo unas pocas luces estaban dispersas alrededor del muelle y la quietud de la noche se sentía desconcertante. Capítulo 2. Según las reglas locales, el camino hacia el muelle estaba bloqueado por la noche, prohibiendo la entrada y la salida. No estaba segura de si había algún portador del virus alrededor, y no quería alarmar a nadie. Rápidamente empaqueté mi teléfono y otras pertenencias en mi bolso y me puse el reloj que Caroline me había dado. Después de salir del auto, con cautela me dirigí hacia la puerta de metal del muelle. Linterna en la boca, lista para trepar por encima usando mis manos y pies. Sin embargo, tan pronto como mi pie tocó la puerta, el metal oxidado hizo un crujido bajo mi peso. Al mismo tiempo, el sonido de ladridos de perros venía no muy lejos, probablemente para llamar la atención sobre mi ubicación. No había tiempo para trepar lentamente por encima de la puerta. Corrí de vuelta al auto, reafirmé mi determinación y volví a arrancar el motor, retrocediendo un poco antes de pisar el acelerador con fuerza. El auto aceleró hacia la puerta. Van. No la rompió en el primer intento, pero la puerta ya era inestable. Retrocedí de nuevo y luego aceleré. Bang. La puerta aún no caía, y la parte delantera del auto ya estaba dañada. Los ladridos se hicieron más fuertes. Retrocedí de nuevo justo cuando un labrador amarillo saltó sobre la ventana trasera de mi auto. Me sorprendió y rápidamente cambié de marcha, pisando el acelerador. Esta vez, la puerta de hierro no pudo detenerme. Después de un impacto contundente, vaciló y rompí a través de ella. Los gritos de los lugareños ya venían desde detrás del auto. Conduje directamente a mi yate, agarré mi bolso del auto y me apresuré a desatar las cuerdas y arrancar el motor del yate. El guardia del muelle ya estaba corriendo hacia mí, pero no podía esperar a que el motor del yate se calentara antes de arrancarlo. Así que lo encendí y giré el yate hacia el mar. ¡Guau! Guau. 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 ¡Guau! El primero en perseguirme, por supuesto, fue un perro. El pastor alemán líder, aparentemente reuniendo coraje de la nada, saltó a la cubierta mientras el yate todavía estaba a 5 o 6 metros de la orilla. Los otros perros no tuvieron el coraje de saltar. Simplemente se quedaron en la orilla, ladrándome furiosamente. Los pastores alemanes no deben ser subestimados en una pelea. No me atreví a tomarlo a la ligera. Después de estudiar el curso del yate, recogí un hacha de incendios cercana. Sin embargo, en lugar de cargar hacia mi cabina, siguió ladrando hacia el pasaje de la cubierta inferior. Perpleja, miré la tenue luz del yate y vi una figura ascendiendo lentamente las escaleras desde la cubierta inferior. El yate de mi madre.
¿Cómo podía haber alguien más escondido dentro? El pastor alemán ladró con más urgencia e involuntariamente retrocedió unos pasos. La figura de Dios emergió lentamente en la luz del yate, y fue solo entonces que vi. Aquí tienes el texto traducido y reescrito al español, con un estilo interpretativo y ligeramente expandido. ¿Qué clase de criatura era? El rostro de la criatura estaba prácticamente desprovisto de carne. La piel, arrugada, se adhería con fuerza a los huesos faciales, acentuando los pómulos altos y la frente prominente. Las moscas revoloteaban alrededor de las cuencas oculares hundidas. Le faltaba el brazo derecho por encima del codo, y arrastraba una manga larga y harapienta manchada con una sustancia viscosa negra de origen desconocido. Esto ya no era un ser humano. Respiré hondo, aferrando el hacha con fuerza, y me agaché lentamente, encarando al pastor alemán. Quizás aún podría reunir el valor para luchar, pero ante esta criatura desconocida, el miedo surgió de forma natural. Roar. La criatura emitió un rugido gutural y se abalanzó sobre el pastor alemán. El perro, sorprendido, dejó escapar un chillido y comenzó a correr alrededor de la cubierta. Era ágil, y al principio la criatura no lograba alcanzarlo. Fue entonces cuando pude observar con claridad el aspecto de la criatura. Sus profundas y tristes cuencas oculares estaban ocupadas por una masa negra y putrefacta. Parecía un zombi. Al recordar las recientes quejas de mi madre, mi corazón se hundió aún más. Bang. Auuu. Tras un fuerte golpe sordo, los lamentos del pastor alemán resonaron poco después, volviendo a este lado de la cubierta. Parecía que la pata trasera del pastor alemán había sido alcanzada. Cojeaba mientras la criatura, semejante a un zombi, lo empujaba implacablemente hacia el borde de la cubierta. No podía esperar más. Si el zombi infectaba al pastor alemán o lo arrojaba del yate, yo sería el siguiente. Respiré hondo y me moví sigilosamente hacia la puerta. El pastor alemán, al notar mi movimiento, gimió un par de veces en mi dirección, luego se giró y continuó ladrando furiosamente al zombi, mostrando un renovado coraje. Los ladridos, cada vez más frenéticos, irritaron aún más al zombi, que rugió al lanzarse contra el pastor alemán. Aprovechando el momento, blandí el hacha y me abrí paso a través de la puerta justo cuando el zombi pasaba frente a ella. El cristal se hizo añicos, lanzando fragmentos por todas partes. Algunos me cortaron la cara y los brazos, otros impactaron contra mi cuerpo, pero ignoré estas heridas, concentrándome intensamente en el zombi al que había golpeado en la cabeza, que ahora yacía desplomado en el suelo. Aún forcejeando, el pastor alemán, ahora en silencio, se acercó cojeando a mí, ladrando un par de veces más al zombi, observando cómo este último aún luchaba por levantarse. El miedo me invadió, pero aún así me acerqué, hacha en mano, y golpeé su cabeza repetidamente. No brotó sangre. Solo un líquido negro rezumaba lentamente del cráneo agrietado. Solo cuando el zombi quedó completamente inmóvil, finalmente me desplomé, exhausto, sobre la cubierta. El yate seguía avanzando lentamente. Ahora estábamos lejos de la costa. El aire salado del mar estaba impregnado de un hedor a podredumbre. Miré al pastor alemán herido, que gimoteaba suavemente, tumbado en silencio en un rincón. No podía llevar el cadáver del zombi de vuelta a la isla. Encontré un gancho en el compartimento de almacenamiento debajo de la cubierta, enganché el cadáver del zombi con él y lo arrastré hasta el borde de la cubierta. Luego lo pateé con fuerza, arrojándolo junto con el gancho. Un rastro de líquido negro quedó marcado en la cubierta, así que cogí una pistola de agua y limpié toda la suciedad. Después de todo esto, regresé a la cabina y puse rumbo a la isla, tal como me había indicado mi madre. Unas 2 horas después, pude divisar la isla. Era casi una isla desierta, rodeada únicamente de arrecifes, sin ningún otro lugar donde asentarse. Conduje cuidadosamente el yate hasta la cueva acuática escondida que mi madre había mencionado. La entrada a la cueva era pequeña, pero el interior era bastante espacioso. Unas enredaderas desconocidas colgaban del exterior de la entrada. No tenía idea de cómo mi madre había encontrado este lugar. Cogí algunos suministros del yate, coloqué una linterna en mi boca y me puse la mochila, pisando las piedras irregulares, preparándome para salir. ¡Guau! El pastor alemán ladró repentinamente, mirándome con expresión lastimera. Para evitar que alguien robara el yate, mi madre no había construido intencionadamente un camino accesible aquí.
Para entrar o salir de la cueva, había que escalar con cuidado. Era obvio que el perro tampoco podría salir. Eché un vistazo alrededor de la cueva. No había comida ni agua dulce. El perro no sobreviviría mucho tiempo aquí. Guau. Me ladró de nuevo. Cállate, susurré, temiendo que sus ladridos pudieran atraer la atención de otros habitantes de la isla y revelar la ubicación del yate. Esperom. Capítulo 3. Salí de la cueva acuática usando manos y pies. Afortunadamente, la isla aún no estaba del todo desarrollada. Con solo unas pocas casas dispersas, mi llegada pasó desapercibida. Caminé hasta una zona algo más llana, vacié todo el contenido de mi mochila en el suelo, y con la mochila vacía, volví a entrar en la cueva acuática. Guau. Guau. Calate. El pastor alemán me estaba esperando en la cubierta, moviendo la cola con entusiasmo, pisando con cautela las piedras que sobresalían. Regresé a la cubierta. No me muerdas. Me han puesto la vacuna antirrábica, señalé al pastor alemán, tratando de mostrar un aspecto feroz. Ayuyu. El pastor alemán gimió un poco y luego dio 2 vueltas alrededor de la cubierta. Encontrando el ángulo correcto, salté a la cubierta, abrí la mochila vacía frente a mí. Si quieres venir conmigo, entra y te sacaré de aquí. Si no, ya no me importas. Si el virus se manifiesta por completo, esta isla tampoco estará segura. No quiero tener que venir todos los días a alimentar a un perro. El pastor alemán ladeó la cabeza, sin acercarse demasiado ni alejarse demasiado, aparentemente sin entender lo que quería decir. Señalé la mochila vacía y luego hacia afuera. Entra. Te sacaré de aquí. El pastor alemán se quedó allí inmóvil, incluso ladrándome de nuevo. Cosa ingrata, murmuré entre dientes, a punto de agarrar al pastor alemán, pero, incluso con la pata coja, lo esquivó ágilmente. ¿Estás seguro? Si no vienes conmigo, ya no me importas. Sin querer perder más tiempo con un perro, agarré mi mochila para irme. Guau. Guau. El pastor alemán me ladró de nuevo. Suspiré con impotencia y saqué una salchicha del yate. Tras mis repetidas tentaciones, el pastor alemán finalmente sucumbió al encanto de la salchicha y caminó lentamente hacia mí. Habiendo observado a mis abuelos atrapar gatos y perros cuando era niño, apunté a la nuca del pastor alemán, lo agarré y lo metí directamente en la mochila. Inesperadamente, el pastor alemán, completamente concentrado en comer la salchicha, no se resistió mientras lo metía en la mochila. La mochila era pequeña, solo cabía la mitad del cuerpo del pastor alemán. Su parte superior aún quedaba fuera de la mochila. Luché por llevar al pastor alemán a la espalda, con las patas delanteras apoyadas en mis hombros. No te muevas. Si te caes, no puedo nadar. Después de terminar la salchicha, el pastor alemán pareció entender mis palabras. No le quedaba otra que mirar a su alrededor sin rumbo fijo. Retrocedí sobre mis pasos y salí lentamente de la cueva acuática. Tan pronto como mis pies tocaron el suelo, el pastor alemán que llevaba a la espalda saltó, cojeando y mirando a su alrededor. Volví a meter los objetos que estaban en el suelo en mi mochila, miré al pastor alemán que había empezado a alejarse y me di la vuelta para caminar hacia la villa de mi madre. Din, din, din. Mi teléfono sonó de repente. Era Caroline. Caroline, ¿qué pasa? Contesté el teléfono solo para oír a Caroline sollozando y ruido al otro lado. Una puerta. Zombies. Están por todas partes. Suspire. La velocidad a la que el virus se había extendido por la ciudad superaba mi imaginación. Yo también me encontré con uno. ¿Está bien? Preguntó Caroline rapidamente, preocupada. No te han mordido, ¿verdad? Vi a esa gente transformarse poco después de ser mordida. Estoy bien. Deberías quedarte en casa. Quédate con tus tíos y espera a que te rescaten. Vale, soluzó Caroline suavemente. ¿Y tú? Ten cuidado también. Vale. No puedo hablar ahora. Todavía estoy de camino. Hablaré contigo más tarde cuando regrese, dije, sosteniendo el teléfono y una linterna en una mano y apartando la hierba y los arbustos con la otra. Vale, respondió Caroline a regañadientes. Quiet. Recuerda poner tu teléfono en silencio e intenta hacer el menor ruido posible. Estos zombies son sensibles al sonido, pero sus ojos están deteriorados.
Si debes enfrentarlos, apunta a la cabeza. Otros puntos vulnerables son inútiles. Vale, lo recordaré, respondió Caroline apresuradamente. Colgué el teléfono y miré hacia atrás para ver que el pastor alemán me había seguido, con un aspecto a la vez alerta y dependiente. Después de media hora, finalmente llegué a la villa de mi madre. Mi madre realmente sabía lo que hacía. La villa estaba situada a media ladera, sin caminos de fácil acceso, lo que podría dificultar enormemente el movimiento de zombis y personas. También había una valla alta alrededor de la villa, rematada con una red eléctrica para entrar. Tenía que usar una llave que solo mi madre y yo poseíamos para abrir la puerta. Una vez dentro, se requería reconocimiento facial para entrar en la propia villa. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, el pastor alemán se detuvo a unos metros de distancia, mirándome con lástima y la cola caída. Después de dudar un momento, lo dejé entrar en el patio. Siendo una isla apta para vivir, por supuesto que tenía sus propios sistemas de agua dulce y electricidad. Sin embargo, para estar seguros, mi madre había instalado muchos paneles solares en el patio y en el tejado. De esta manera, incluso si las instalaciones eléctricas de la isla fallaban, aún podríamos asegurar un suministro básico de electricidad para nuestra casa. Siguiendo las instrucciones de mi madre, activé inmediatamente el modo de defensa más alto de la casa. Aunque no estaba seguro de lo que implicaba la defensa más alta, pude ver la valla electrificada y todas las puertas y ventanas de la casa firmemente cerradas. Después de ordenar un poco, cogí algunas medicinas para los moretones y esguinces, junto con tablillas y vendas de la caja de medicinas. El pastor alemán estaba tranquilamente acurrucado en un rincón, mirándome apáticamente cuando me oía moverme. Saqué unas salchichas y las arrojé frente a él. Mientras comía con avidez, le levanté la pata herida. No tenía formación médica, solo conocía algunos cuidados básicos y le palpé suavemente el hueso de la pata, algo torcido. No sabía cómo se las había arreglado contra los zombis en el yate, ni cómo se había herido. Pero, afortunadamente, no había sido alcanzado por los zombis y no tenía heridas externas. De lo contrario, habría temido que también pudiera mutar. Primero le froté un poco de vino medicinal en la pata, lo que hizo que me gruñera. Luego, utilicé la tablilla y las vendas para una fijación sencilla. No estaba seguro de si la pata se curaría por completo. Ahora dependía del propio perro. También saqué un cuenco con agua y otro con pechuga de pollo y los coloqué frente a él. Cuando mi madre construyó la villa, probablemente no esperaba que acabáramos teniendo un perro, así que no había comida para perros en la casa. Después de atender la herida del pastor alemán, regresé a casa, me di una ducha y estaba pensando en qué comer cuando mi madre me llamó de repente. Cariño, ¿ya estás en casa? Sí. Mamá, ¿cómo están las cosas por ahí? Rápidamente dejé de hacer lo que estaba haciendo. De momento estoy a salvo. Iré a verte en un par de días. Quédate en casa y no le abras la puerta a nadie. Vale, lo entiendo, asentí rápidamente. ZZZT. Capítulo 4. Quizás la señal era mala donde estaba mi madre, porque su voz se entrecortaba y no pude entender mucho después de que mencionara algo sobre el sótano. La idea de construir un sótano fue mía. Pensé que sería útil tener espacio extra para guardar cosas, pero mi madre parecía tener otras ideas. La entrada al sótano estaba inteligentemente oculta tras el armario de su habitación. Después de ordenar un poco mi habitación, bajé a revisar el sótano. Si no fuera por el apocalipsis, podría sospechar que mi madre pretendía abrir un supermercado en la isla. El sótano era enorme, de más de 200 metros cuadrados, lleno de provisiones, comida, bebida, ropa, todo lo que uno pudiera necesitar para la vida diaria. El plan de mi madre era no tocar las provisiones del sótano a menos que fuera absolutamente necesario, ya que también teníamos muchos recursos en la villa de arriba. El primer día del brote zombie, el gobierno del país le intentó hacerlo pasar por un ataque terrorista. Incluso intentando culpar al país, revisé mi teléfono y las búsquedas de tendencias trataban todas sobre esta noticia. Adore, no estás en la escuela, ¿verdad? Mi compañera de habitación Lisa me envió un mensaje. La escuela está pasando lista. ¿Dónde estás? Deberíamos responder por ti. Dudé un momento antes de responder. Lisa, no te preocupes por mí. Estoy a salvo en casa. Afuera es un caos. Por favor,
No salgas. Siéntete libre de usar cualquier cosa que haya dejado en la residencia. No pasó mucho tiempo antes de que Lisa respondiera. Está bien, mientras estés a salvo. Ten cuidado ahí fuera. Lisa e Ivy, mis compañeras de habitación del país, él y yo no éramos muy cercanas, pero nos llevábamos bien. Ahora, me preguntaba si aguantarían hasta que llegara el rescate. Más atrás en mis mensajes, un profesor preguntaba por qué había faltado a la clase de la mañana. En estas circunstancias, parecía innecesario explicarlo. Dejé mi teléfono y miré por la ventana. Prevalecía la tranquilidad habitual. Por ahora, esta isla apartada seguía siendo bastante segura. Tras una noche de agitación, el agotamiento me invadió y me quedé dormida en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Ten cuidado, Carino. La voz de pánico de mi madre resonó en mis oídos. Me giré apresuradamente, solo para ver a un zombi mutado a menos de 3 metros de distancia. El zombi se abalanzó sobre mí como si le hubiera provocado el grito de mi madre. Esos ojos oscuros y hundidos se fijaron en mí, haciéndome retroceder tropezando. Bang. Observé cómo el zombi se detenía frente a mí. Un líquido negro rezumaba lentamente de su herida antes de desplomarse con un golpe sordo. Mama. Mi madre se apresuró y me abofeteó. ¿No te dije que no le contaras a nadie sobre este lugar? La miré fijamente, desconcertada sobre cuándo podría haber revelado nuestra ubicación. Luego me giré para mirar al zombi. De alguna manera, el zombi había tomado la apariencia del padre de Caroline. ¿Dónde está Caroline?, pregunté, con la voz temblorosa. Adore. Caroline surgió de detrás de mi madre, con el rostro marcado por las lágrimas. Mi padre. Mi padre. Me giré hacia mi madre, que me dirigió una mirada de frustrada decepción, luego se alejó con su arma. Caroline. Y me apresuré a seguirla, temiendo que nos alejáramos demasiado de mi madre. Tenía la intención de consolar un poco más a Caroline, pero cuando me di la vuelta, me di cuenta de que había desaparecido. Caroline, grité apresuradamente. Al darme la vuelta, vi a mi madre a punto de desaparecer a la vuelta de la esquina. Mamá. Atrapada entre la desaparecida Caroline y mi madre a punto de perderla de vista, dudé un momento antes de correr hacia mi madre. Mamá. Caroline no está. Al doblar la esquina, vi a mi madre inmovilizada en el suelo por la madre de Caroline, con el cuello ya cubierto de marcas de mordeduras. Mama. De repente me desperté, abriendo los ojos al candelabro de cristal del techo. Por un momento, estuve desorientada, sin saber dónde estaba, con el corazón latiendo con fuerza como si fuera a salirse de mi pecho. Vacío, confusión y silencio me invadieron en ese instante. Me levanté apresuradamente y miré por la ventana, viendo exuberantes montañas y un tranquilo mar azul, silencioso como si estuviera aislado del mundo. No, de hecho estaba aislado del mundo. En ese instante, me di cuenta de que había llegado el apocalipsis, y como superviviente, estaba inevitablemente sola. Me gruñó el estómago y bajé en mi sencillo pijama, preparé un sándwich en la cocina y me preparé leche de soja. El pastor alemán en el patio seguía tumbado tranquilamente en un rincón, silencioso e inmóvil. Ven aquí. Abrí la puerta y lo llamé con la mano. El pastor alemán se acercó rápidamente, cojeando de la pata y frotándose contra mi pernera del pantalón. Miré su cuenco vacío y encontré un bistec cocinado en la cocina para añadirlo, junto con algo de agua. Silencio, regañé suavemente, dándole una palmada en la cabeza. Nada de ladridos o te vas fuera. El pastor alemán pareció entender, gimió lastimosamente y se agachó a mis pies, tratando de complacerme lamiendo mis pantalones. Asqueroso. Retrocedí para evitar su contacto. Después de una feroz batalla con zombis, estaba sucio de quién sabe qué. Después de aguantar un rato, apreté los dientes, encontré una cuerda dentro y até al pastor alemán más cerca dentro de la villa. Sus patas dejaron un rastro de huellas negras en el suelo. Me resigno. Cogí un barreño grande, lo llené con agua tibia y miré al pastor alemán atado en la esquina. Apestas. Ven a que te laven. El pastor alemán retrocedió, claramente reacio a tocar el agua. Sin tener otra opción, me puse un sencillo delantal, lo agarré y lo arrojé al barreño. Después de varios lavados con mi gel de ducha y un rápido secado con una toalla, lo solté en el patio para que se secara al sol.
Quizás debido a su mala alimentación en el muelle, el pelaje del pastor alemán no era brillante, y tenía varias heridas viejas y un pesado collar de hierro alrededor del cuello. Sin embargo, al menos tuvo la suerte de conocerme. Después de todo, ¿quién sabe qué había sido del muelle a estas alturas? Capítulo 5. Al día siguiente del brote zombie, utilicé los prismáticos que había dejado mi madre para inspeccionar toda la isla. Había una docena de villas repartidas por diferentes partes de la isla, pero solo unas 5 o 6 parecían estar habitadas. La casa más cercana a la mía era del país sí. El hombre de la casa estaba actualmente de vacaciones, disfrutando de un mundo privado con su amante. La siguiente era una pareja de ancianos. Mi madre había mencionado que el marido había sido un magnate de los negocios en el país X, que había cedido sus empresas a su hijo en los últimos años, y que ahora vivía una vida tranquila en la isla con su mujer. No estaba muy familiarizada con las otras casas, y estaban al otro lado de la isla, aún un poco lejos de mi casa, así que no había una preocupación inmediata. En Internet aparecían cada vez más vídeos de personas perseguidas por zombies y discusiones sobre ellos. Incluso algunos empezaron a transmitir en vivo la aparición de zombies, causando un pánico generalizado. Cada vez más regiones autónomas caían bajo la embestida de la invasión zombie. Muchos intentaron escapar de las ciudades asediadas, y los precios de los billetes de avión, barco y autobús se dispararon de la noche a la mañana. Se oían gritos desesperados por conseguir billetes para salir del país, con algunas personas dispuestas a gastar los ahorros de toda su vida solo para salir. Mientras tanto, el gobierno seguía siendo ineficaz, con funcionarios que denunciaban continuamente el terrorismo en varias plataformas mediáticas, acusando al país ese de intenciones malévolas en el país ese. Vi publicaciones de mis amigos que son estudiantes internacionales allí quejándose de la situación. El brote del virus zombie en el país L, unido a la falta de control de su gobierno, llevó a que el virus se extendiera al país S, lo que resultó en un número creciente de zombies allí y un descontento generalizado. Si no fuera por la gravedad global de la crisis zombie que amenaza la supervivencia humana, sospecho que los dos países podrían haber entrado en guerra. El estado donde está mi escuela ha caído en el caos, con todas las actividades comerciales e industriales colapsando. Los zombies vagan por las calles y los supervivientes se esconden en sus casas. Fuera de la ventana, un hombre del país y sigue tomando el sol en la playa, mientras una mujer en bikini asa pescado fresco recién pescado cerca. Parecen ajenos al caos que se desarrolla en todo el mundo. Caroline me llamó de nuevo, con la voz temblorosa y los ojos sombreados con ojeras mientras susurraba desde debajo de sus mantas sobre la aterradora situación del exterior. Caroline, no tengas miedo, suspiré suavemente. Mientras te quedes dentro y no salgas, deberías poder esperar a que te rescaten. ¿Te has gastado todo el dinero que te envié? Caroline negó con la cabeza. No, no me lo he gastado todo. Mi padre y yo estábamos comprando suministros cuando nos encontramos con zombies. Apenas escapamos en nuestro coche. Fruncí el ceño. ¿Cuánto compraste? ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir con ello? Caroline parpadeó sin comprender. Yo. No lo sé. Lo compraron mamá y papá. A veces Caroline puede ser despistada con las cosas prácticas. ¿Hay algo más que necesites en casa? Caroline hizo una pausa, luego negó con la cabeza de nuevo. ¿Hay suficiente agua? Me preocupa que puedan cortar el suministro más tarde. Y la electricidad también podría cortarse. Caroline me miró sin comprender. Agua. Papá compró muchos barriles. ¿Pero electricidad? Suspire. No quedaba suficiente tiempo de lo que mi madre había planeado para que instaláramos paneles solares para la familia de Caroline. En cualquier caso, intenta no salir. Es demasiado peligroso. Arréglatelas en casa y espera a que pase el virus, le aseguré a Caroline, sintiéndome impotente. Después de colgar con Caroline, estaba considerando si limpiar el patio y plantar algunas verduras de crecimiento rápido cuando llamaron a la puerta. Guau. Antes de que pudiera reaccionar, mi pastor alemán inteligentemente se levantó y ladró hacia la puerta. Silencio, regañé rápidamente y lo arrastré de vuelta a la casa. La villa estaba bien insonorizada. Incluso si mi perro ladraba dentro, no se oiría claramente fuera. Decididamente lo encerré en el trastero, luego revisé la cámara de la puerta principal para ver quién estaba fuera. Era la anciana del país X, de pie con un bastón,
sosteniendo un plato de pasta recién hecha. La pasta era uno de los platos favoritos de mi madre, y ella había mencionado que esta anciana hacía una pasta deliciosa. La anciana probablemente pensó que mi madre estaba de visita y trajo algo de pasta como gesto. Después de dudar, decidí no abrir la puerta. La anciana esperó un rato, pero como nadie respondió, regresó lentamente con su bastón. Subí las escaleras y observé a través de la ventana cómo pasaba por la casa del hombre del país, y que pareció burlarse de ella. Pero después de unas palabras, un anciano con un rifle de caza fulminó con la mirada al burlón y ayudó a la anciana a regresar a casa. Suspiré suavemente y me aparté de la ventana. El tercer día del brote zombie, las mentiras del gobierno fueron fácilmente destrozadas por los abrumadores vídeos en línea. Y esta vez, incluso los altos funcionarios que normalmente estabilizan al público en los medios estaban desaparecidos. Todo el mundo estaba entrando en pánico y huyendo. Esto también llevó a la rápida propagación del virus zombie en países distintos del país L. Cada vez más zonas estaban cayendo en el caos. Tales noticias deberían ser conocidas incluso por aquellos aislados del mundo. El protagonista masculino del país y su amante no se han aventurado a salir en los últimos días. Y la pareja de ancianos del país X se han quedado aún más estrictamente en casa. La pareja de ancianos del país X ha vivido en esta isla durante un tiempo. Por lo que sé, han cultivado algunas verduras en su patio y normalmente secan algo de marisco, así que no deberían tener problemas inmediatos con los suministros. Estaba pensando en contactar pronto con mi madre para preguntarle si quería ayudar a esta pareja de ancianos, pero cuando estoy sola, no me atrevo a abrirla. Aquí está la traducción al español, adaptada con un estilo de interpretación y clarificación y expansión ligera. Dejé la puerta descuidada. Sin embargo, antes de que pudiera recibir una llamada de mi madre, las cosas cambiaron drásticamente. Desde aquella vez que la abuela del país X trajo pasta y el pastor alemán ladró sin cesar, me di cuenta de que ya no podía dejar al perro en el jardín. Si ladraba unas cuantas veces más, toda la isla sabría que había gente y un perro en mi casa, lo cual podría atraer zombies si es que ya estaban en la isla. Así que decidí meter al pastor alemán dentro de la villa. Cuando mi madre construyó esta villa, la insonorización fue una prioridad absoluta. Por lo tanto, simplemente encerré al perro en una habitación donde no se escuchara ningún ruido desde el exterior. Afortunadamente, este pastor alemán no ladra a menudo. Un día, mientras estaba entrenando al perro en la caminadora, de repente noté que el hombre del país y su amante, que antes siempre se quedaban dentro, corrían hacia la casa de la pareja de ancianos del país X. Rápidamente agarré los binoculares de mi madre para observar mejor. Capítulo 6. Vi a su amante con un aspecto muy frágil, apoyándose en un árbol y cubriéndose el estómago. El hombre del país y estaba llamando a la puerta de la pareja de ancianos. Parecían estar teniendo una conversación a través del videointercomunicador de la puerta. Vi al anciano salir con su escopeta, dejar una bolsa de cosas junto a la puerta y luego retirarse a un área segura antes de abrir el portón del jardín a distancia. Una vez que el portón se abrió, el hombre del país inmediatamente notó la bolsa junto a la puerta, pero parecía insatisfecho y escaneó todo el jardín minuciosamente. No está claro cómo terminó la negociación entre el abuelo y el hombre del país, sí. Pero después de algunas idas y venidas, el hombre del país sí se marchó con la bolsa y su amante, aunque siento que hay algo más en todo esto de lo que se ve a simple vista. Aunque el hombre del país y no se acercó a mi casa, sus acciones todavía me hicieron sentir muy insegura. En ese momento, deseaba sinceramente que mi madre pudiera aparecer ante mí pronto. En el quinto día del brote zombie, regiones en varios países ya habían sucumbido al virus que devastaba el mundo. Caroline me llama todos los días, llorando sin aliento hasta que se queda dormida agotada. Pero aparte de consolarla, no hay nada más que pueda hacer. Caroline me contó que, últimamente, muchas personas han intentado salir a buscar comida, pero ninguna ha regresado sana y salva. Si no fuera por los suministros que les había aconsejado comprar, su familia probablemente estaría pasando apuros ahora. Los hogares comunes en el vecindario de Caroline se están quedando sin comida. Y es probable que suceda lo mismo en la isla. El hombre del país sí no está acostumbrado a almacenar comida, y dado que solo estaba en la isla de vacaciones, sus suministros de alimentos se están agotando rápidamente. Aunque el anciano le dio una bolsa de provisiones, no duraría mucho. Haciendo estas suposiciones sobre el hombre de mi país,
He tenido demasiado miedo para dormir profundamente por la noche, despertándome ante cualquier pequeño ruido. Y, finalmente, incluso empecé a dejar que los pastores alemanes durmieran en mi habitación. Esa noche llovió mucho, algo poco común en la isla. Las gotas de lluvia caían sobre las hojas, produciendo un susurro, y también enmascaraban algunos sonidos que de otro modo se habrían escuchado. Estaba durmiendo con dificultad cuando, de repente, el generalmente tranquilo e inteligente pastor alemán se levantó, sus patas golpeando el suelo y sobresaltándome. El perro miró fijamente por la ventana. Rápidamente me levanté de la cama, me puse los zapatos y me uní a él. La lluvia era intensa y no podía oír bien, pero confiaba en que los oídos del perro eran más sensibles que los míos. Simplemente me senté junto al pastor alemán sosteniendo mi muñeca, esforzándome por mantenerme alerta. Después de unos 10 minutos más o menos, no podía ver mucho en la oscuridad total de la noche, excepto la luz que brillaba desde la casa de la pareja de ancianos del país X. De repente, se escuchó un sonido rápido de golpes proveniente del exterior del jardín. En ese instante, mi corazón dio un vuelco. Al mismo tiempo, mi pastor alemán abrió la boca para ladrar, pero rápidamente agarré su hocico y lo arrastré al trastero. Rápidamente bajé las escaleras en mis pantuflas hasta el videointercomunicador, donde los golpes persistían. Era la anciana del país X. En ese momento, estaba cubierta de barro y lluvia, su bastón de caminar no estaba a la vista, temblando mientras miraba hacia atrás con temor mientras tocaba el timbre. ¿Se había encontrado con zombis? ¿O la habían robado? No me atrevía a hacer ningún movimiento precipitado. En primer lugar, por temor a que el virus zombie hubiera llegado a nuestra isla y dejarla entrar pudiera resultar en que se convirtiera en zombie justo delante de mí. En segundo lugar, por temor a atraer problemas. Había estado manteniendo las luces apagadas estos últimos días para evitar llamar la atención. Aunque fue el ladrido de mi pastor alemán lo que me había delatado, mi capacidad para defenderme era demasiado débil. No podía manejar ningún tipo de percance. Sin atreverme a quedarme junto a la puerta, corrí a la sala de seguridad. Mi madre había previsto esta situación y había preparado esta casa segura completa con vigilancia. Toda la villa, incluido el interior y el exterior del jardín, estaba equipada con una docena de cámaras aproximadamente. Rápidamente ubiqué las 2 cámaras fuera del jardín. Una daba al portón, mostrando la dirección del videointercomunicador, y la otra miraba hacia la distancia más allá del portón. La anciana seguía de pie en la puerta, hablando en el idioma del país X, su tono una mezcla de miedo y maldiciones mientras mi conciencia me atormentaba. De repente, la anciana pareció ver algo aterrador, dejó de tocar y se dio la vuelta para huir. Estaba perpleja cuando una figura sombría apareció en la noche lluviosa. Un hombre del país y que vestía una sudadera con capucha. La capucha cubría su cabeza y sostenía una daga en su mano, todo su ser envuelto en la oscuridad de la noche, tal vez curioso sobre por qué la anciana había venido a llamar. Él miró el videointercomunicador junto a la puerta. Como no lo había activado, no vio nada. Sin embargo, esa mirada me llenó de un profundo temor. Afortunadamente, no se demoró mucho y pronto desapareció en la noche lluviosa. Estaba asustada, aterrorizada y no me atrevía a contemplar dónde había ido el amable anciano, que por lo general estaba con la anciana, ni en cuya sangre podría tener o pronto tendría la daga del hombre del país. Y esa noche, me senté en la sala de seguridad, mirando fijamente cada imagen en los monitores, apretando fuertemente un cuchillo de frutas en mi mano. No fue hasta que amaneció, las nubes oscuras se dispersaron y la lluvia se detuvo, llenando el aire con la humedad salada de la brisa marina. No hubo disturbios en toda la noche, lo que me envalentonó un poco a subir al segundo piso y mirar hacia la villa de la pareja de ancianos del país X a través de un telescopio. La lluvia parecía haber lavado todos los pecados, y si no me hubiera quedado despierta toda la noche, podría haber dudado si los eventos de la noche anterior eran solo una pesadilla. El camino no mostraba signos de disturbios. Tan tranquilo como siempre, en poco tiempo vi a una mujer, la amante de la villa del hombre del país, y caminar hasta la casa de la pareja de ancianos y llamar a la puerta. No había visto a esta amante la noche anterior, y no entendía por qué estaría llamando a su puerta. Ahora, sin embargo, mi confusión pronto se resolvió. Quien abrió la puerta no fue la anciana o el anciano del país X, sino el hombre del país y, después de abrir la puerta,
Actuó como si estuviera en su propia casa, frotándose el cabello despeinado y yendo al jardín para echarse un poco de agua fría en la cara. La amante pareció decirle algo y entraron juntos a la casa afectuosamente de principio a fin. Nunca vi a la pareja de ancianos del país X. Una respuesta terrible se formó en mi mente, una que me llenó de inmenso miedo. No esperaba que antes de que el virus zombie pudiera causar estragos en la isla. Fue la maldad humana la que había atacado primero. Buzz. Mi teléfono repentinamente comenzó a vibrar suavemente. Rápidamente lo levanté para contestar. Adore. Se acabó. Se acabó todo. Caroline sollozó fuertemente por el teléfono, sin molestarse en bajar la voz por primera vez. Mi corazón se hundió bruscamente. ¿Qué pasó? Un vecino descubrió nuestra comida. Amenazó con exponernos en el chat del grupo de propietarios si no le dábamos algo, haciendo que todos vinieran a